Bueno, hasta luego, hasta luego. 10:43. Doctor Pedro Grayar Pocar, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo están? No sé si decirle senador, porque es cierto, usted tiene mandato vigente hasta el 10 de diciembre, sí. Pero a partir de algunas informaciones y lo que se ha discutido en el último tiempo en la Argentina, ha vuelto a cobrar fuerza ese concepto de que el que está en campaña no se desempeña en la función pública. Yo creo que es una situación extrema, pero en definitiva, ¿qué piensa de eso a partir de los casos que se han dado fundamentalmente en el oficialismo nacional? Mire, la realidad es que nunca se estableció eso, y la otra parte de esta verdad también es que esto responde a un conflicto político interno, sobre todo en la provincia de Santa Fe, por lo cual se tomó una medida. Inclusive vi que renunció algún funcionario con jerarquía de subsecretario que está en un lugar que es simbólico, que no va a salir, y lo mismo le pidieron la renuncia. La verdad que no entiendo esas normas. Parece un poco extremo, ¿no? Claro, yo entiendo que cada uno sabe si puede cumplir con su tarea, de acuerdo a lo que... Porque la licencia, no sé en qué cambia verdaderamente. Pero en este caso sé que fue un conflicto político interno. Conozco además porque tuvo que ver con la renovación de las bancas del Senado. Santa Fe es una de las 8 provincias que renueva a los senadores. Doctor, el vicegobernador es el presidente nato del Senado. Sí. Usted ya pasó por este cargo, sí, y le ha tocado un Senado con una composición más pareja de la que hoy se observa respecto de oficialismo y oposición. ¿Qué visualiza ante la posibilidad de volver a presidir el Senado, pero con una composición donde aparentemente el oficialismo va a tener hegemonía? Sí. Bueno, en realidad, cuando me tocó la primera vez, teníamos la alianza que ganó, tenía 4 senadores nada más. Y lo fuimos construyendo y al tiempo teníamos 2/3. Y ahí jugamos un papel, no solamente yo como vicegobernador, sino algunos senadores con mucha experiencia, como el senador Flinta, el senador Simonetti, ese entonces senador Brear, que fuimos trabajando en ir armando un mecanismo de entendimiento y buscando armonizar las relaciones con el Poder Ejecutivo. El entonces gobernador Colombi contribuyó en gran medida porque él había dado una orden, una directiva, ¿no?, que todos los ministros que fueran invitados fueran al trabajo en comisión, porque usted sabe que el proceso, la parte medular del proceso legislativo es en comisión. En el debate es nada más que ya debatir los despachos, y salvo casos excepcionales, y la votación. Sí. Pero la esencia es en las comisiones. Y bueno, yo me acuerdo que fueron todas las veces que se les pidió, los ministros, fundamentalmente el entonces ministro Bastorres, que ahora es senador también, ellos iban cuando se trataba del presupuesto, cuando había algún proyecto, y así fuimos armando, llegamos a tener 2/3. Entonces yo creo que ahora hay gente con mucha experiencia, con mucha trayectoria, entonces creo que la tarea va a ser todavía un poco más sencilla, si se quiere, ¿no? ¿Cuánto cree usted que esa experiencia en el ámbito de un cuerpo colegiado, en este caso el Senado, también por los últimos años en el Senado Nacional, ha jugado a favor de su designación? O si esto es la combinación de varios factores, entre ellos, el liderazgo de su fuerza política y obviamente también la posibilidad de tener a alguien que genere tranquilidad y respaldo en el medio de un binomio gobernante. Mire, yo la verdad es que lo único que tengo para tomar como elemento es lo que ha expresado públicamente el gobernador. Porque ustedes saben bien, lo hemos conversado, yo dije de entrada que el gobernador tenía que tener las manos absolutamente libres para decidir quién era su acompañante en la fórmula, varón o mujer. Por eso inclusive cité el ejemplo de Estados Unidos, donde dije que las elecciones primarias norteamericanas es la parte más dura de las elecciones, por un proceso demoledor que dura como 3 meses, no es una paso que se vota un solo día, se va votando por estados. Y cuando un candidato es ungido, se le dice, bueno, señor o señora, ahora usted es el que va a poner su compañero de fórmula, porque eso integra la fórmula buscando el equilibrio. Normalmente, por la conformación de un país tan extenso como Estados Unidos y la conformación de la organización de los partidos, siempre se busca un equilibrio. Y yo dije, bueno, también el gobernador tiene que tener las manos libres para elegir, y se lo dije a él mismo. Y se lo dije también a la mesa negociadora del radicalismo cuando nos reunimos. Así que yo supongo que los motivos son los que más o menos expresó el gobernador, más allá de que tenga o no tenga alguna de esas condiciones, ¿no? Pero siempre sí hay una cosa que, perdón, y completo la respuesta. Yo siempre fui leal con la gente con la que me comprometí públicamente.
decir, yo creo que eso es un deber que uno tiene con el electorado que lo vota. ¿Cómo está viendo, doctor, este proceso de que algún sector de la población ve como degradación de la política? Usted es un producto de la política que viene trabajando hace mucho tiempo, que merced, digamos, a lo que viene dejando es tenido en cuenta en la consideración, en este caso de Gustavo Valdés, para que sea su compañero de fórmula. ¿Cómo ve este proceso político en la que la ciudadanía muchas veces dice, no, otra vez esto, y ve como que la política resulta un negocio más que una acción virtuosa en favor de la comunidad, o que va a operar en favor de la comunidad? Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones. Primero está la evaluación que la sociedad hace de cada figura política. Yo siempre digo, he tenido mis aciertos y mis errores, pero porque con seguridad tuve de ambos, pero a lo largo de mi vida pública siempre he dicho, yo invito a quien quiera hacer una auditoría de mi patrimonio, y esa es mi tarjeta de presentación. La otra cuestión, yo creo que tiene que ver con las verdaderas necesidades que hay en la sociedad y la capacidad de respuesta que a veces tiene o no la clase política. Y esta modalidad de campaña que estamos viviendo plantea una cuestión muy interesante. Al no haber grandes actos, al no haber presencia masiva, que es lo que nos gusta de las campañas, porque uno recibe el aliento de la gente, el acompañamiento y el entusiasmo, los actos son de no más de 20 personas, todos separados, en espacios abiertos, sí mucha televisión, redes sociales, etcétera. Pero se está dando algo que es el contacto directo. Es notable la cantidad de gente que por día a mí me acerca proyectos, y supongo que al gobernador mucho más que a mí, que nos acerca proyectos concretos, ideas, iniciativas, inquietudes, o las cosas que uno ve y conoce en la provincia, en el interior profundo de la provincia, y realmente queda sorprendido. Y en las reuniones que yo trato de mantener con grupos reducidos, yo siempre le digo, bueno, planteen ustedes las cosas. Y ahí es donde se empieza a establecer un verdadero diálogo sobre las cuestiones que le interesan a todos los días. No sé si me explico. Uh-huh. Es decir, si una persona tiene un negocio, bueno, ¿cuáles son los problemas que yo te puedo solucionar? Es decir, yo tengo mi idea, pero quiero escuchar la tuya. Es decir, eso se está dando mucho en esta campaña como consecuencia de que es totalmente diferente. Y a partir de allí yo creo que puede surgir algo muy interesante, y en la función que a mí, si lo decide la gente, me va a tocar desempeñar, yo pienso hacer mucho, porque además de todas las funciones que tiene el vicegobernador, a mí me tocó incorporarle otra función, que es la de presidente nato del Consejo para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que es un consejo totalmente integrado, salvo la figura del vicegobernador, por representante de la sociedad civil. Y es ahí, y se plantea además una oportunidad histórica, porque el año que viene, si superamos esta pandemia, y ojalá que sí, Dios permita que sí, porque esto realmente es una tragedia, viene el tiempo de ir arreglando lo que se perdió. Yo comparo con las inundaciones a lo que estamos acostumbrados los correntinos. Cuando crece el río, bueno, tenemos aislamiento, tenemos evacuación de personas, lugares de concentración, etcétera. Cuando baja el río hay que arreglar todo lo que se rompió. Bueno, ahora se está todavía en periodo de atención de la pandemia. Hospital de campaña, programas sociales, medidas de seguridad, etcétera. Cuando pase esto, viene la otra etapa. ¿Cómo hacemos para reconstruir todo lo que se perdió? Acá hay actividades, el turismo, por ejemplo. Hay actividades como Esquina, que tiene 4.000 camas por mérito propio de hace años de inversión, todo parado. Itaibaté, la misma Paso de la Patria. El Iberá, mal que bien, ha ido recuperando un poco, pero tuvo un año de parate total. Y en el medio de todo esto y con su experiencia, ¿qué cree que va a definir el voto de la gente? Y yo creo que la gente va a definir el hecho de que, así como el gobernador supo estar más que a la altura de la circunstancia en el tratamiento de la pandemia, porque si se hubiese dado un tratamiento distinto hubiese colapsado el sistema de salud, me refiero concretamente al hospital de campaña, creo que la gente va a confiar y confía en que él es la persona adecuada, y nosotros lo acompañaremos
para pilotear lo que viene después. Parecidos pero distintos. Colombi y Valdés. Usted va a tener la particularidad de acompañar a los dos en diferentes campañas. Sí. ¿Cómo los ve? No, Colombi tuvo, yo siempre le digo, tuvo un mérito histórico de haber encauzado la finanza de la provincia. Ese es el componente básico para lograr paz social, que es lo que hay en Corrientes desde que gobierna este espacio político, con todas sus variantes, inclusive con algunos conflictos internos que tuvo este espacio. Es así, ¿no es cierto? Pero se ha logrado paz social. No por nada Corrientes es la única provincia que fue intervenida 2 veces desde que empezó la vía en democracia en el 83. Es decir, cuando usted tiene las finanzas, porque todavía la provincia es un determinante fundamental en todos los días de la economía provincial. Sí. Entonces, cuando las cosas están... Y ese es el gran mérito que tuvo Ricardo. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a él. ¿Y Valdés? Y Valdés tiene el mérito de haber mantenido esa eficiencia y haber agregado sus propios componentes. Y haber lidiado de la mejor manera posible con la pandemia. Yo creo que esos son... Valdés tiene un discurso es decir, ha incrementado, por ejemplo, el tema de la política de industrialización, que fue empezada por Ricardo, pero fue incrementada por Valdés. Entonces, yo creo que esa continuidad que llevan quienes ejercen el liderazgo institucional y que acompañamos cada uno haciendo su aporte, porque todos aportamos algo, creo que es lo que hoy genera una tranquilidad en la sociedad de que esta es la mejor alternativa posible. Yo creo que esa es una teoría personal que muchos no comparten, pero en definitiva la quiero decir y le pido una opinión. Yo creo que el gobierno de un tiempo a esta parte ha consolidado marcas que tienen mucho que ver con la gestión más que con la identidad de los partidos políticos. Sí. Y me parece que esta elección va a ser una buena oportunidad para ver eso. Sin dudas. De una manera contundente. Por lo menos es lo que yo pienso. ¿Usted qué piensa respecto de eso? O sea, porque hay un radicalismo que es la nave insignia de esta flota oficialista, sí. Pero yo estoy convencido de que ECO y ahora Vamos Corrientes, por la suma de nuevos socios, está generando una marca que trasciende a los partidos políticos. Por eso yo hablo del espacio político. Ajá. Habrá observado que yo dije el espacio político. El espacio político es una conjunción de partidos donde, cierto, el radicalismo es un poco el pivot, como yo les digo siempre a ellos, ustedes son el pivot de esta alianza, son los que yo esto lo comparo en algún momento con lo que fue la pentapartido en Italia. ¿Qué hizo la Italia moderna? Y tenía un componente, un partido central que era la democracia cristiana, ¿no es cierto? Después estaba el Partido Liberal, Partido Republicano, Partido Socialista, Partido Radical. Pero la democracia cristiana era el que tenía el liderazgo político. Y sacaron a Italia de ser un país dividido y derrotado a ser la cuarta o quinta potencia mundial. Entonces, algo hicieron bien, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el desafío que yo creo que este espacio político va logrando de a poco. Porque acá estamos dentro del mismo espacio. Gente que hemos tenido enormes discrepancias en el pasado. Seguro, ustedes son parte... A ver, usted tiene un origen en los partidos provinciales. Sí. Y durante mucho tiempo los partidos provinciales y los partidos nacionales se estaban confrontando permanentemente. Totalmente. Y hoy tenemos un partido nacional como es el radicalismo, tenemos sectores del justicialismo importantes y los partidos provinciales estamos todos en este espacio. Entonces, y estamos tirando todos juntos. Estamos tirando todos juntos. Inclusive, si ustedes observan, hasta la competencia que se puede dar entre nosotros por el tema de que cada uno va con su boleta, qué sé yo, es profundamente respetuosa. Entonces, yo comparto ese criterio, por eso yo hablo de espacio político. Acá hay un espacio que es lo que la gente dice, bueno, yo apoyo a esto. Después cada uno hace su propio esfuerzo, ¿no? Seguro. Doctor, gracias por estos minutos. Seguramente en lo que queda de campaña lo vamos a volver a molestar. No, con todo gusto, no es molestia. Gracias por invitarme. El senador y candidato a vicegobernador en las próximas elecciones de ECO y Vamos Corrientes, el doctor Pedro Brayal Pocar. ¿Me vas a llevar a comer algún lugar? A comer, más vale. Obviamente lo voy a llevar a comer a Parrilla a las Brasas.